un lector de Así Prensa hace una pregunta interesante que muchas personas la han hecho alguna vez, se la han hecho y me la han hecho, que es: si existe un solo Dios, ¿por qué existen tantas distintas religiones? Y la respuesta es que, aunque aparentemente las dos cosas tendrían que estar de alguna manera conectadas, no lo están, lamentablemente. Podría ser lo contrario, que existieran varios dioses, como creían por ejemplo los griegos o los romanos, y existir una sola religión. ¿Por qué? Porque Dios y su existencia son una cosa y los seres humanos, con sus distintas peculiaridades y sobre todo con el hecho común de tener una fragilidad fundamental que se llama pecado, somos completamente distintos y somos otra cosa. Y porque somos otra cosa, no todo el mundo tiene la misma habilidad de entender, ni todos tienen el mismo don para entender. Los católicos, en concreto, creemos y predicamos algunas cosas por sentido común. Por ejemplo, la existencia de Dios. Pero que ese Dios sea un Dios uno y trino, es decir, un solo Dios y tres personas, y que la primera persona, que llamamos el Padre, haya entregado a la segunda persona, a la que ama de manera inexplicable y eterna e infinita, la haya entregado para la redención de los hombres, eso no es algo que la razón nos puede explicar. La razón puede asentir, no es que viola o violenta la razón, pero la razón sola no puede llegar a concluir y descubrir eso. Se necesita la fe. Y no todas las personas tienen fe y en consecuencia no van a creer lo mismo o no van a creer en el mismo grado. Y lo que es más triste es que no todas las personas tienen sentido común. Y en consecuencia van a existir personas que van a creer que existen multiplicidad de dioses o personas que creen que no existe ninguno. Y personas que creen que el tema es irrelevante. Es como saber si es que un tigre tiene 101 rayas o 102 rayas en el cuerpo. No hace ninguna diferencia, es una curiosidad ridícula. Básicamente el agnóstico es ese, ¿no? Que dice: el tema no lo puedo resolver o el tema no importa, ¿no? Entonces, para llegar a la plenitud de la religión, se necesita la plenitud de las dos cosas, del sentido común. Y ojo, por sentido común digo simplemente el uso del sentido de percibir las cosas, lo que está bien y lo que está mal, que es inherente a todo ser humano, o debería ser. Cuando piensa con honestidad, no con distorsión, no con deshonestidad. Esa honestidad fundamental del carbonero, digamos, del campesino, ¿no? Que dice: bueno, yo tiro la semilla y me voy a dormir en las noches, como dice la parábola del Evangelio, cuando Jesucristo da una de las varias imágenes que da de la iglesia, y él sabe que él, sin hacer nada, ve los frutos de esa semilla que sembró crecer. En consecuencia, concluye: hay una fuerza ordenadora que es superior a mi propia obra, ¿no? Hay una obra ordenadora que es superior a mi propia obra, y lo lleva a creer en Dios. Y justamente por esta razón es que cuando una persona no cuenta con ese sentido común, no se puede esperar que tenga una comprensión de Dios como la que tiene alguien que tiene sentido común. Pero el que tiene sentido común no necesariamente va a llegar a la comprensión plena de la religión única revelada por el único Dios. ¿Por qué le falta este otro complemento ofrecido por este Dios, que es la fe? Ahora, cualquier persona con sentido común puede abrirse a la fe y aceptar la fe, pero no necesariamente lo hace. ¿Por qué? Porque este Dios único, justamente porque es Dios, es decir, porque es bueno, no fuerza su presencia, no fuerza su propia realidad, no fuerza su plan de vida al hombre, sino que lo ofrece en libertad y le da todos los recursos
para poder responder ese plan. Entonces, si creemos en un solo Dios, lo que sí podemos decir es que no puede haber sino una sola religión verdadera. Este Dios no puede decir, me puedes alabar así o me puedes alabar asá. No. Porque el Dios es único, tiene una sola naturaleza, una sola forma, y en consecuencia va a haber una forma superior y una forma inferior. Punto. Y aquí lo que importa es la realidad, es un Dios único. Eso es lo que significa el concepto de Dios, que es único. Y en consecuencia, que parezca poco diplomático o poco políticamente correcto decir que no todas las religiones son iguales, importa un comino, porque ese no es el tema en discusión. El tema en discusión es la verdad, no es lo que es políticamente aceptable, lo que le gusta escuchar a la gente con susceptibilidades pseudo-democráticas. Digo pseudo-democráticas porque la auténtica democracia reconoce la libertad de poder expresar cualquier forma de experiencia religiosa, incluyendo la religión que admite y que propone, como hace la católica, que es la única religión verdadera, que todas las otras religiones son respetuosas y son de respetar y son respetables en su mayoría, y por eso el esfuerzo de establecer diálogos, conversaciones con ellas, pero eso no significa que consideramos que todas son iguales, sino ¿para qué ser católico? ¿Cuál es el objetivo de ser católico? Entonces, justamente la idea es que Dios único propone una religión única, pero los hombres son los que al final escogen qué hacen. Y si no tienen sentido común, ni siquiera van a escoger una religión. Y si no tienen fe, van a escoger alguna religión, pero no van a escoger la verdadera. Entonces, esa es la razón de la multiplicidad. Desde el punto de vista de la fe católica, esa es la explicación de la multiplicidad de las religiones. No todos tienen el mismo nivel de sentido común y el mismo nivel de fe, y por eso los que creemos en la Iglesia Católica tenemos que creer con profundo agradecimiento y con un enorme sentido de responsabilidad, no con vanidad y soberbia. Yo sí tengo el sentido común y tengo la fe. La fe es un don. Los que estamos aquí porque el Señor ha tenido misericordia de nosotros, y es verdad, nosotros hemos aceptado esa misericordia, pero fundamentalmente porque Él ha tenido una misericordia enorme y nos ha permitido crecer o desarrollarnos en un contexto en el que hemos podido conocer esta religión, conocer nuestra religión. Y hay gente que te dice, bueno, pero si hubieras nacido en Arabia Saudita tal vez serías musulmán. Mira, si hubiera nacido en la luna sería una piedra, pues. Si hubiera nacido en Neptuno sería un volcán. O sea, las hipótesis aquí son totalmente ridículas. El hecho es lo que soy. Y el hecho de que en Arabia Saudita hay personas que se están convirtiendo al catolicismo. En consecuencia, la historia y cultural no tiene nada que ver, y en mi caso concreto de mi vida personal tiene mucho menos que ver, porque como lo he contado en más de una ocasión, yo fui criado por un padre que en su momento, murió como un santito católico, pero en su momento se declaraba agnóstico y recibí educación en colegios laicos. No recibí atención pastoral, yo me voluntarié solo para la primera comunión y fui solo a los 6 años a mi primera comunión, sin mi papá y mi mamá. No. Y luego hice la confirmación cuando ya me había convertido y me había unido al movimiento, a la familia espiritual a la que pertenezco ahora. Entonces, esto de alguna forma nos permite comprender, en el fondo, existe una sola religión verdadera, pero no existe una sola religión porque no hemos coincidido todos los seres humanos, y oramos para que coincidamos en un solo sentido común y una sola fe. Que tengas un buen día.